Buenas tardes, familia, qué bueno estar nuevamente juntos, qué bueno tener la oportunidad de estar en el mismo espíritu, mismo sentir. Y bueno, nuevamente domingo es el día del Señor, y un domingo en medio de esta crisis, en medio de esta situación. Bien, pues estamos con el ánimo arriba, porque estamos creyéndole al Señor, porque podemos confiar en Él, porque a pesar de cada adversidad que toda esta situación esté presentando, sí, podemos ver que son oportunidades donde nuestra vida sí se puede afianzar más en Cristo. Así que bienvenidos, gracias porque ha tomado un tiempo para encontrarse con Dios. Qué bueno si usted preparó desde temprano su lugar, su casa, su sala, el lugar que haya dispuesto. Qué bueno si tiene a su familia ahí con usted. Ahora pues vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Sí, si tiene ahí su libreta, como que siempre le animamos, tenga su libreta, su cuaderno para anotar, su pluma y principalmente la escritura, para que podamos juntos meditar en lo que la palabra del Señor nos quiere hablar en esta tarde. Bien, vamos a seguir adelante, y Dios ha estado hablando en nuestras vidas últimamente acerca de la fe. Si se ha dado cuenta, los últimos temas han sido acerca de la fe. Y la semana pasada hablamos acerca de puestos los ojos en Jesús. Cómo podemos tener nuestra mirada fija en Él. ¿Se acuerda? Estuvimos hablando de cómo muchas veces las situaciones o el andar de la vida cotidiano al que estábamos acostumbrados nos llevaba muchas veces a desviar nuestra mirada, y queríamos caminar nuestra vida en Cristo, pero si no tenemos la mirada puesta en Él, esto es imposible. Y hemos estado hablando acerca de eso. Bien, entonces, ¿por qué Dios estará bien enfáticamente hablando acerca de todo este tema? Creo que porque muchas veces la fe va a tener que ser probada. Dice el apóstol Pedro, ¿no? Que nuestra fe va a tener que ser probada, ¿sí? Para que luego quede como el oro puro. Así que la fe tiene que ser probada para que Dios la conoce. Dios conoce nuestro corazón, y Dios sabe de antemano en nuestro ser interior qué nivel de fe nosotros estamos trabajando. Pero es para que nosotros nos demos cuenta cuánto tenemos que caminar todavía, cuánto tenemos que crecer y en qué punto de nuestra fe estamos. Así que pues esto es parte de nuestra vida, y si esta situación que estamos viviendo es algo que está aprovechando Dios para probar nuestra fe, bien, pues adelante. Yo creo que solamente nos queda que el Señor nos enseñe en estos días, cuando a veces tenemos los tiempos de oración, cuando las tenemos en las noches, y hay algunos por los cuales puntos orar, y cuando estamos orando, por ejemplo en el punto de las finanzas, yo le digo al Señor: Dios, yo sé que tú nos quieres enseñar algo, yo sé que tú estás dando la oportunidad de que si nosotros no hemos caminado de acuerdo a tu voluntad en esta área, es una oportunidad para que nosotros lo hagamos. También quieres, Señor, enseñarnos que tú tienes una cuenta celestial que has abierto para estos tiempos, para aquello que hemos estado nosotros depositando, como decía el apóstol Pablo, sino de un fruto que abunde en nuestra cuenta. Son los tiempos donde estás dejando salir sobrenaturalmente eso. Entonces son tiempos de aprendizaje, y yo le animo a eso, que si usted después de cada prédica que estamos dando los domingos se está sintiendo desafiado, qué bueno, pero aprendamos la lección. Hay una lección que Dios nos quiere dar, y eso es importante que nosotros nos la podamos quedar para ponerla en práctica. Bien, ¿qué le parece si vamos a Lucas capítulo 18 y vamos a leer un pasaje que el Señor me habló en esta semana, y de ahí surgieron algunos puntos a los cuales vamos a ir ahorita? Pero vino este pasaje bien interesante por todo lo que estamos viendo, viviendo y seguramente empezando a escuchar. Vamos a ver Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esta última frase a mí me estuvo retumbando en mis oídos la semana pasada, cuando Dios empezó a hablar acerca de todo esto, porque definitivamente no podemos negar
Estamos viendo y estamos empezando a ver señales de los últimos tiempos. Esto no lo podemos negar, no podemos negar que están empezando a suceder situaciones que la palabra de Dios había hablado desde hace mucho tiempo, y bueno, en algún momento se tenía que llegar el tiempo de cumplimiento. Faltan algunas otras señales más todavía. Sin embargo, hay algo bien interesante. Jesús habla acerca, en medio de una parábola de una viuda y un juez injusto, en donde ella le pide justicia. Y él dice, bueno, finalmente él es un hombre duro, pero por tanta insistencia de la viuda, él le va a hacer justicia. Y entonces Jesús termina en la parábola diciéndole, si él es un juez injusto y finalmente le hace justicia ante la insistencia, ¿cuánto más Dios que a sus escogidos que están clamando el día y noche? Y entonces suelta ese pasaje. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y estamos en una etapa donde nos estamos acercando, donde ya estamos más cerca que antes, dice la Escritura, donde nuestra redención está más cerca que antes. Entonces, apuntando hacia que Cristo está empezando a preparar su venida para estos tiempos. ¿Cuánto falta? No lo sé. Si dice que nadie lo sabe, sino solamente el Padre, Él es el que sabe cuándo es el momento. Entonces, ¿sabe una cosa? Hay una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, y esa fue la que Dios estuvo hablando en mi vida. Si Jesús viniera, si Jesús viniera en este día, ¿hallaría fe en la tierra? ¿Qué pasaría si Él viniera a preguntar o viera a la iglesia que estamos el día de hoy caminando en este mundo, la iglesia de Cristo? ¿Realmente encontraría fe en la tierra? ¿Encontraría fe en nosotros? ¿Tendríamos la fe suficiente de que Él está esperando de su iglesia, de aquellos que ha comprado con su sangre preciosa? Esa es la fe que Él estaría recibiendo si viniera en estos días, si viniera el día de hoy, ¿estaría recibiendo esa clase de fe? O las circunstancias que estamos pasando, las situaciones y las adversidades que está llevando esta epidemia que estamos viviendo, ha menguado nuestra fe. Y si nuestra fe no ha sido movida ni de un lado para el otro y simplemente no ha tenido ningún cambio, porque a lo mejor no tenemos fe, entonces es tiempo que nosotros empecemos a reflexionar qué está sucediendo. Así que de esto se va a tratar el día de hoy. Esto quiero compartirle lo que el Señor estuvo hablando en estos días a mi vida acerca de esto. Y qué es lo que estuvo poniendo en específico, cómo nosotros tenemos que estar trabajando nuestra fe. ¿De qué manera nosotros vamos a caminar y a hacer crecer nuestra fe? ¿Y qué es lo que algunas de las cosas que Cristo está esperando en relación a nuestra fe, a nuestra convicción como creyentes, como hijos de Dios, lo que Él estaría esperando? Así, sin más, acompáñenme a orar y dejamos lugar para que la palabra esté hablando a nuestro corazón. Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres misericordioso. Gracias, Señor, porque tienes una palabra siempre lista para tu pueblo. Tienes una palabra para alimentarnos. Siempre tienes una palabra, Señor, para que podamos escuchar lo que tú tienes preparado. Háblanos, suelta esa palabra del cielo. Suelta esa palabra efectiva que va a llegar a nuestro corazón y en la cual nosotros podamos ser influenciados y podamos ser nosotros atraídos nuevamente hacia ti. Que la fe que tú estás esperando de tu iglesia la puedas encontrar, Señor, el día que tú vengas. Sí, Señor, gracias en esta tarde, en tu nombre, Jesús. Amén. Y quiero hablarte rápidamente de qué es lo que estaría esperando el Señor. ¿Cómo estaría esperando el Señor nuestra fe? ¿De qué manera Él estaría esperando que nosotros estuviéramos trabajando nuestra fe? ¿Qué serían las obras como resultado de que nuestra fe está siendo una fe que en movimiento, una fe que va encaminándose a lo que Jesús quiere, y como resultado que vamos con la mente bien lista, el blanco bien puesto, y porque nosotros tenemos la eternidad como objetivo? Entonces vamos a ver, primeramente, si el Señor viene y quiere encontrar esa fe en la tierra, nosotros tenemos que estar haciendo algunas cosas, y entre ellas cosas que nos marca la palabra. Primeramente, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, verso 12.
Y esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Y es una iglesia que Pablo tenía muy en su corazón y tenía de una manera muy especial. Por la forma en que había nacido, cómo se dieron las cosas y porque la iglesia de los filipenses siempre tuvo un amor entrañable hacia el apóstol Pablo, de tal manera que fueron los que más caminaron con él para que él pudiera extender el evangelio. Ok. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, si Jesús viniera en estos días, si Jesús viniera, si en medio de esta epidemia a la tierra, encontraría fe en la tierra, ¿qué sería uno de esos resultados que estaría esperando de nosotros? Uno de ellos es que nos estuviéramos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor. Fíjate las palabras que usa. Y yo quiero decirte que esto nos empieza a revelar, hay una tarea que hacer, iglesia, hay una tarea. Y yo quiero también invitarte a que a partir de este momento, no sé cuál era tu imagen, lo que tú vislumbrabas o lo que entendías por ser parte de la iglesia, o qué era para ti la salvación. Dices, bueno, hice una oración en una ocasión, o una vez me bauticé y bueno, creo que eso era todo. No, eso era el principio. Hoy quiero ayudarte a entender, si es que todavía no había un entendimiento acerca, si alguna vez no te lo explicaron bien, yo quiero decirte que la salvación requiere trabajo. La salvación es una tarea que tenemos que hacer. Si bien la salvación Dios nos la da gratis, todo lo demás cuesta. Y mantener la salvación y trabajar por la salvación en el día a día es algo que nos va a costar, y a veces nosotros la limitamos a ir a un servicio los domingos y hasta parece que nosotros le estamos dando a Dios algo muy grande, ¿no? Señor, ya fui al servicio y ni siquiera las 2 horas que dura el servicio, a veces nada más 1 hora porque llego tarde y ya creo que le estoy cumpliendo al Señor. Déjame decirte, el Señor no se beneficia nada. El Señor no se beneficia nada con que nosotros estemos nada más dándole un poco de nuestro tiempo. Él ya hizo todo por darnos salvación, pero el cuidarla, el cuidar esa salvación, ocuparme de ella, es responsabilidad mía. Así que Él va a pedir cuentas de lo que yo hice con esa salvación, porque fe tiene que ver con salvación. Fe tiene que ser con salvación. La fe comienza cuando yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él tiene lo suficiente, su sacrificio suficiente para salvarse. Y dice, y ocupados en nuestra salvación, que a veces estamos ocupados, pero en otras cosas, no en nuestra salvación. ¿Te habías puesto a pensar cómo te estás ocupando de tu salvación? Si ocuparnos de nuestra salvación hoy en medio de este día es ponerle una transmisión los domingos, el domingo, sí, y ni siquiera tiempo, ahí me conecto todo tarde, eso es ocuparte de tu salvación, mi hermano. En esta tarde te digo, no estás entendiendo de qué se trata. Ocuparte de tu salvación se trata de día con día, de una manera personal, pero a la vez, como padre de familia, yo soy responsable de que mi familia se ocupe de su salvación todos los días. Ahora, hay unos significados que es muy interesante que nosotros podamos entender. Cuando la palabra dice ocuparse, está hablando de trabajar completamente, está hablando de trabajo, está hablando de ocuparnos de nuestra salvación. No es que yo lea el Salmo 23 todos los días, no es que lea un salmo y ya con eso le cumplí al Señor, no es que haga una oración de 5 minutos y ya crea que con eso le cumplí al Señor. Eso no es ocuparse de mi salvación. Si dice trabajar completamente, si tú cuántas horas normalmente trabajamos, si o no, en un horario de una empresa o algún lugar tienes que trabajar 8 horas, ¿sí o no? Y si trabajas menos, pues hay un supervisor que te va a estar diciendo, hey, te estás durmiendo, hey, no estés perdiendo el tiempo, hey, estás pajareando, ¿sí o no? Espero que no te lo hayan dicho. Pero quiero decirte, de la misma manera es ocuparse de nuestras salvaciones todos los días,
los días. Porque si tú crees que el diablo está en cuarentena, te tengo una noticia: el diablo no está en cuarentena. Y si tú no has aprovechado estos tiempos para conectarte con Dios, tú no has aprovechado estos tiempos para meterte más en la palabra, no has leído más de lo que leías antes de que empezara la cuarentena, no oras más de lo que orabas antes de que empezara la cuarentena, te voy a decir algo: el diablo ya trabajó más. El diablo ya va ganando ventaja. Y tú y yo hemos estado descuidados y no estamos obedeciendo la palabra, porque nuestra fe no está teniendo como resultado que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Así que yo quiero decirte, porque ahorita vamos a entrar a las otras dos palabras, más vale, mi hermano, que le estemos poniendo al asunto ganas. De verdad te lo digo, porque de que viene el fin, viene. Y de verdad te lo digo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo no lo sé. Esa respuesta solamente cada uno de nosotros la vamos a poder dar. Ahora, estas palabras, temor y temblor, ¿por qué las usa el apóstol Pablo? Sí, fíjate cómo pocas veces se expresa de cuidar de la salvación así, pero él dice: ocupad de vuestra salvación completamente, dice, con temor. La palabra temor aquí significa respeto, guardar, pero también significa alarma. Significa alarma. Entonces está diciendo: ocupémonos de nuestra salvación con respeto, con reverencia, pero con un sentido de ¿qué? De alarma, que no te estés durmiendo, porque si te duermes, aguas, porque el mundo, el adversario, están trabajando día con día. Mira, a pesar de la epidemia que estamos viviendo, yo me estoy sorprendiendo de noticias que están empezando a circular, de cómo no deja de haber maldad de otras formas, no deja de haber maldad, y me parece que el mundo poco a poco está como que superando el terror de la crisis y la maldad empieza a tomar su cauce nuevamente. Yo lo que te voy a decir es: mira, nosotros no podemos controlar lo que el mundo hace, no podemos controlar la maldad a qué nivel crece. Lo que sí podemos hacer es ocuparnos de nuestra salvación con temor, con un respeto hacia Dios y con una reverencia hacia sus principios y sus mandatos, con un sentido de alarma, de que no nos podemos dormir, no nos podemos nosotros de descuidar. Esa sería la palabra. No nos podemos descuidar y asumir que bueno, es que sí iba a la iglesia pues una vez por semana, o sí leía de vez en cuando, y con eso creemos que es suficiente. No, mi hermano. Ahora, la otra palabra que usa es temor y temblor. Ocupaos de nuestra salvación con temor y temblor. Y la palabra temblor ahí literalmente es aterrar. Aterrar. ¿Qué es aterrar? Es un sentido de sorpresa, de espanto, de asombro. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Jacob va huyendo de su hermano Esaú y lo manda su padre que vaya allá con la familia de su mamá? Y él se detiene en un lugar donde pone una piedra y duerme, y tiene una visión que conecta el cielo con la tierra, y ángeles que subían y bajaban, y cuando se levanta al otro día, ¿qué dice? ¡Cuán terrible! Estoy aterrado de este lugar. Este lugar no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí en ese momento la vida de Jacob empieza a tomar una decisión de ordenarse, de hacer pacto con Dios. Hasta le promete que le va a dar los diezmos. Imagínate qué tan asustado estaba, que hasta le promete que le va a dar los diezmos. A lo mejor por ahí de vez en cuando como que Dios necesita que nos recordemos, ¿no? Que recordemos lo grande que Él es. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ocupemos de nuestra salvación con ese sentido de alerta, con esa reverencia, pero también que nunca se nos olvide delante de la clase de Dios que estamos. Dice Hebreos, la carta a los Hebreos: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sí? Más vale que caminemos con Él,
que Él esté a favor de nosotros, que su bendición sea soltada, pero la bendición de Dios no es soltada sobre todos. Y esto es bien importante que no lo olvidemos nosotros. ¿Cómo estamos ocupándonos de nuestra salvación? ¿Realmente estamos trabajando completamente? ¿Qué estamos? ¿No será que al paso de los días ya nos aconchamos? ¿No será que al paso de los días el espanto se está pasando? ¿Sí? El terror a la gente se le está pasando. Yo te voy a decir que es muy triste. Sí, es muy triste escuchar tantas versiones el día de hoy. Lo que sí te digo es que toda la situación que estamos viviendo en todo el mundo nos debería de llevar a la reflexión, tanto a los que no conocen a Dios como a los que lo conocemos. Y a los que lo conocemos nos debería de llevar a un punto de pensamiento donde nosotros deberíamos de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo me estoy ocupando de mi salvación? ¿Cómo? ¿Y si me estoy ocupando o no? Y si me estoy ocupando, yo te voy a decir algo, en base a ese texto no debería de haber aburrimiento en la vida del creyente, porque ocuparse, ¿sabes cuándo la gente se aburre? ¿Sabes cuando no está haciendo nada, sí o no? La gente se aburre, pregúntale a los jóvenes, se aburren cuando no están haciendo nada, ¿sí? La gente se aburre cuando no está haciendo nada, cuando está acostado todo el día, cuando no cambia de actividad, cuando está haciendo lo mismo. Yo te digo algo, si realmente nos ocupáramos de nuestra salvación con temor y temblor, estaríamos todos los días ocupados, estaríamos todos los días, sí, escuchando al Señor y viendo qué es lo que quiere, A ver, yo te hago una pregunta, ¿ya te habló Dios acerca de estos tiempos? Sí, independientemente que hayas escuchado a alguien en una de las redes, a ti ya te habló Dios algo en estos tiempos, a ti, en lo personal, en lo íntimo, en lo secreto. ¿Sabes una cosa? Estoy leyendo un libro de oración en estos tiempos también y me doy cuenta, si me permiten la expresión, tenemos una vida de oración bien raquítica y queremos resultados grandes de Dios, pero no le damos a Dios más que unas migajas de oración. Eso es lo que le damos. Entre eso venían biografías de hombres que dedicaban 2, 3, 4 horas a la oración. Pero fueron hombres que conocieron a Dios, que hicieron de la oración su principal ocupación, su principal deber, y todo lo demás era el extra que tenían que hacer, porque conocieron quién era Dios. ¿Cómo nos estamos ocupando de nuestra salvación? ¿De veras tenemos ese sentido de alerta? ¿De veras tenemos ese sentido de que tenemos que estar cuidando la salvación tan grande que Dios nos ha dado? Ahora, acuérdate, la salvación a ti y a mí no nos costó nada. De veras, te lo recuerdo porque a veces se nos olvida. No nos costó nada. Le costó a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, sin embargo, ocuparse de nuestra salvación es hacerla efectiva. Me gustó una versión que decía, sí, que dice, ahora dice, ocuparse, hacer efectiva vuestra salvación con temor y reverencia. Sí, con reverencia, ocuparse, hacerla efectiva. Y es la verdad, quiere decir esto. ¿Qué significa? Haz de cuenta que la salvación, imagínate, cuando a ti te dan un cheque, pues te dan un cheque y te pueden dar una cantidad inmensa, pero te la dan un cheque. ¿Qué tienes que ir a hacer para que realmente tú hagas uso de ese dinero? Pues tienes que ir al banco y tienes que cambiarlo por efectivo para que lo puedas empezar a usar. ¿Sabes qué es lo que hizo Jesús? Es lo mismo. Nos dio un cheque llamado salvación y ahora nosotros tenemos que hacer efectiva esa salvación, porque esa salvación no nos la dio para cuando llegáramos al cielo, esa salvación nos la dio para cuando estemos aquí en esta tierra. Se hace efectiva desde que empezamos a vivir en esta tierra. Entonces, ¿de qué manera estamos haciendo efectiva nuestra salvación? ¿De qué manera? ¿No será que nos estamos distrayendo? ¿No será que nos estamos acomodando y aún los
los tiempos de crisis, si nosotros no logramos ponernos alerta, nos vemos rodeados de una rutina que al final no termina siendo nada bueno para nosotros. ¿Sabes una cosa? Si Cristo viniera hoy, ¿nos encontraría ocupados en nuestra salvación? ¿Nos encontraría trabajando por nuestra salvación? ¿Estaríamos nosotros resguardando esto, trabajando por esto, pensando que es un gran tesoro que nos ha dado, pensando que la salvación de cada uno le costó su sangre preciosa en la cruz del Calvario? ¿No será que muchas veces cuando nosotros no estamos ocupados, estamos haciendo esto menos, la estamos menospreciando? La palabra en Hebreos habla mucho acerca de esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Siguiente, ¿qué más? Si el Hijo del Hombre viniera, hallará fe en la tierra. ¿Qué estaría esperando Él como resultado de nuestra fe? ¿Sabes qué estaría esperando? Algo que Él nos dejó escrito: sigamos la paz y la santidad. Hebreos capítulo 12, verso 14. Y aunque la semana pasada hice mención de esto, hoy realmente lo vamos a ver como un punto, ¿no? más enfáticamente. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios ha puesto requisitos para verlos y los va a cumplir. ¿Sí? Dios ha puesto requisitos para poder estar en su presencia, para verlos, y los va a cumplir. No importa cuánto yo haya trabajado para Dios, no importa lo que yo haya hecho, no importa cuántas almas haya ganado. Aquí Dios me está diciendo que yo tengo que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es algo bien importante que nosotros tenemos que recordar. Dos cosas. ¿Por qué estas dos cosas las resalta entre muchas que pudiera el apóstol pedir? ¿Sabes por qué? Porque la santidad, Señor, la santidad es lo que nos acerca a Dios. El pecado nos separa, la santidad es lo que nos acerca. Pero ahorita vamos a ver un poco más de esto. Vamos a ver el verso número 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabes lo que hace la falta de paz? Hace surgir raíces de amargura. Nosotros no podemos ir contra la naturaleza de Dios. Dios es amor, y su amor es perdón, y su amor es compasión, y su amor es misericordia. Cuando brota una raíz de amargura, es enojo, es ira, ¿sí? Es ira que no la podemos controlar, es ira contra todas las personas. No puedes ir contra la naturaleza de Dios. No puedo creer que voy a estar con Dios por una eternidad y no pude controlar mis enojos, mis iras y haciendo crecer raíces de amargura en mi vida. Por eso dice: sigue la paz con todos. Yo te invito realmente que como resultado de tu fe, tú estés poniéndote a cuentas con todos. Ponte a cuentas con todos. Si bien es cierto que hay gente que a la verdad nosotros no podemos forzarlos a que nos acepten, nuestro trabajo es ponernos a cuentas con todo. ¿Por qué? Porque es un requisito para que yo vea al Señor. Entonces, esto es algo que yo tengo que hacer. La falta de paz me va a hacer surgir raíces de amargura. Ahora, la santidad es tomar una decisión de vivir apartado para Él. La santidad, ¿sí? La palabra santo es consagrado, y consagrado es apartado. Es muy difícil que nosotros podamos entender esto, iglesia. Es muy difícil que nosotros, una vez que que decidimos aceptarlo en nuestro corazón, es muy difícil entender que Jesús nos ha apartado, que yo ya no me puedo mezclar con prácticas que antes hacía del mundo, porque si tú quieres pertenecer
pertenecer a Cristo practicando las cosas del mundo, no entendiste de qué se trataba. Si no entendiste de qué se trataba el nuevo nacimiento, y si estamos creyendo que Dios así nos tiene que aceptar, y Dios es tan bueno que finalmente todo esto lo va a perdonar, tú tienes hoy una oportunidad de arrepentirte. Pero si no, créeme, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aguas, porque Dios va a venir. Dios viene, y viene, sí, de acuerdo a lo que Él dejó establecido. Tenemos que darnos cuenta. Yo tengo que tomar una decisión de vivir apartado para Él. ¿Cómo estoy viviendo el día de hoy? ¿Cómo estoy viviendo el día de hoy? ¿Qué es lo que mi mente está pensando? ¿Pienso de acuerdo al Señor? ¿Me guío de acuerdo a lo que Él está hablando en la palabra? Nosotros tenemos que tener cuidado de todo esto. No puedo vivir una vida a la ligera. Si hasta ahorita te estás dando cuenta que tu vida se está haciendo más ligera, si tu vida de vivir para el Señor era ir a la iglesia solamente, acuérdate, tú ya no puedes participar de ciertas cosas, porque eso es vivir apartado. Eso es vivir apartado. Eso es darle al Señor su lugar que merece en nuestras vidas. Santidad tiene que ver con esto. Ahora, esta es una decisión que tenemos que hacer día con día, que yo soy apartado y así me voy a mantener apartado. Sí, dice la Escritura que fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuesen santos y sin mancha. ¿Para qué te escogió Dios? Para ser un apartado, un escogido, y que no tuvieras la mancha. ¿Qué mancha? La mancha que este mundo normalmente nos da cuando nos metemos a vivir en sus placeres, y a vivir en el pecado, y a vivir en tantas cosas que hoy en día estamos viendo. Ten mucho cuidado. Si sigamos la paz y la santidad con todos. Quiero leer Deuteronomio 29:18. Y en lo que lo buscas, déjame decirte esto: la falta de paz te llevará a la falta de santidad. Siempre, la falta de paz. Si tú no te puedes llevar bien con las personas, si hay algo en tu corazón, tarde o temprano te va a llevar a la falta de santidad. No encontrarás la razón suficiente de peso en tu vida para vivir una vida apartado. Deuteronomio 29:18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Qué significa esto? Le está diciendo aquí en Deuteronomio, que es la repetición de la ley a una generación nueva, le está diciendo, tarde o temprano, si ustedes no obedecen, ¿sí? ¿Sabe una cosa? Dice, en medio de nosotros, quien tenga una raíz de amargura, que está hablando de hiel y ajenjo, está hablando de hierbas amargas, le está diciendo, ¿sabe? Quien tenga una raíz de amargura, tarde o temprano va a desviar el corazón del pueblo. Y puede desviar el corazón, dice, no sea varón o mujer o familia o tribu. Un hombre o una mujer amargada puede desviar una familia entera de una vida apartada para Dios. Una familia entera podría desviar a toda una tribu, ¿sí? De una vida consagrada a Dios. Nos damos cuenta por qué el Señor quería que tuviéramos mucho cuidado de las raíces de amargura. Nos damos cuenta por qué la falta de paz puede hacer que una familia no camine bien con el Señor. Cuidado, porque si tú estás siendo, sí, una persona que no renuncia a la raíz de amargura y estás siendo un estorbo para tu familia, aguas, porque el Señor te va a pedir cuentas de ello. El Señor va a pedir cuentas si nosotros no podemos estar en paz con todo, porque esto puede terminar en una falta de santidad. Te das cuenta que al final, ¿por qué en Hebreos menciona a Esaú? ¿Sabes por qué? Porque había una falta de paz, tenía raíces de amargura hacia su hermano Jacob. ¿Y qué fue como resultado? Jacob, sí, tomó mujeres que no eran las que sus padres querían. Sí, tomó decisiones equivocadas, vivió una vida impía y finalmente se fue por un camino equivocado. No vivió de acuerdo a la santidad de Dios. Todo comenzó con una falta de paz en su corazón.
Cuidado, debemos de aprender esto. Y la pregunta que yo te hago es, ¿estamos procurando con cuidado la paz y la santidad en nuestras vidas? Así es como se trabaja la fe. Tenemos que cuidar, tenemos que procurar con cuidado la paz y la santidad en nuestras vidas. Siguiente, ¿qué es lo siguiente que si el Hijo de Dios viniera, cuál sería uno de los resultados que esperaría de que nuestra fe estuviera siendo trabajada en esta tierra? Tengamos los sentidos espirituales bien ejercitados. Tengamos los sentidos espirituales bien ejercitados, diríamos los mexicanos, ponte trucha. Ponte trucha. ¿Cómo estás? Porque estás medio dormido. Aguas, porque cuando menos te das cuenta, si tú estás dormido en la vida de la fe, un día va a venir Cristo y ni siquiera te vas a dar cuenta que ya vino por su iglesia. Y ni siquiera te vas a dar cuenta. Mira, todos hemos visto alguna película de la venida de Cristo. Sí, pero siempre hay los casos donde alguien se queda, siempre. Y se queda y dice, es que yo iba a la iglesia, es que sí iba. Y eso sí, pero no tenías los sentidos ejercitados, Y al no tenerlos, no vivían una vida en santidad. ¿Cómo te ayudas a tener una vida en santidad? ¿Cómo te ayudas a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere? Tengamos los sentidos espirituales bien ejercitados. Hebreos capítulo número 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor le está hablando aquí a los hebreos acerca de la madurez, y está hablando que algunos tienen la necesidad de que se les siga dando leche espiritual, o sea, los rudimentos, los primeros, el alimento más fácil de digerir, porque no han madurado. Ahora, quiero leerte este pasaje que leí en la palabra de Dios para todos. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Quiénes son los que sí tienen sentidos ejercitados? Los que saben distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ejercitan los sentidos espirituales. Y esto es algo bien sencillo, ¿sí? Porque un día tú eres bebé, pero tarde o temprano vas creciendo y tú sabes distinguir entre lo salado y lo dulce. ¿Por qué? Pues porque todos los días comes. Todos los días estás ejercitando, sí, entre tu sentido, ¿verdad? Del gusto, sí. Entonces, todos los días, porque de más grande sabes distinguir entre algo que huele rico y algo que huele feo, porque tu sentido del olfato se está ejercitando y sabes olerlo, sabes distinguirlo. De la misma manera, el punto es que nosotros en Cristo, mi fe debería de dar como resultado que tengo los sentidos espirituales bien ejercitados, los estoy trabajando. La fe tiene que ver con un caminar y un crecimiento. Dos cosas, con un caminar hacia adelante y con algo que voy creciendo en el día a día. No puedo tener la misma fe que cuando llegué, tengo que irla creciendo, haciéndola crecer. Entonces, mi fe tiene que ser una fe activa. Te hago una pregunta, ¿tu fe está activa? ¿Está en acción? ¿Cómo está tu fe en estos días? ¿Estás ejercitando los sentidos espirituales? Vamos a ver el verso número 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sí, a veces tenemos necesidad de que nos vuelvan a enseñar lo básico. Sí, gente me ha dicho, ¿verdad? A veces a lo largo de mi caminar en Cristo, es que yo ya tengo muchos años, es que yo ya me lo sé.
Sí, pues que tus obras lo demuestren. No me lo digas, que tus obras lo demuestren, que tu vida lo demuestre. Sino que viste una lección, no que fuiste parte de un discipulado, que tu vida demuestre que tú ya sabes esta palabra, que la conoces, que la vives, que tienes una relación con Cristo. Sino porque haya tomado una clase o haya ido hasta una escuela bíblica, sí, pero si no estoy poniendo en práctica lo que aquí dice la palabra, los rudimentos de la fe, debiendo de ya ser maestro, tengo la necesidad de que me lo vuelvan a enseñar. ¿Por qué? Porque no lo pongo en práctica. Por eso mis sentidos espirituales no están bien ejercitados. Y sabes, esto es algo que tenemos que tener en estos tiempos mucho cuidado. Y es increíble, pero a veces yo me sorprendo de ver cómo adolescentes agarran más la onda más rápido, de cómo lo están entendiendo, de cómo están captando el principio de la escritura que se les está enseñando. Y tenemos que tener cuidado de todo esto. Ahora, cuando decimos que a veces tenemos necesidad de que se nos enseñe lo básico, ahí dice la escritura, debiendo de ya ser maestro, debiendo de ya ser maestro, debiendo de ya ser maestro, y no tenemos la capacidad de enseñar a nadie, porque nuestras vidas no son aliento para nadie, nuestras vidas no le reflejan un cambio a nadie, nuestras vidas no representan nada para nadie, ¿sí? Entonces, y no es que estamos para impresionar, estamos para ser testigos, como lo dijo Jesús, sí, cuando dijo que iba a venir el día del Pentecostés, iba a venir el Espíritu Santo para ser sus testigos. Entonces, ahora, el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Dice, el que participa de la leche es porque es un niño. Bien. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay personas que teniendo ya mucho tiempo? Sí, mucho tiempo, yo te puedo hablar desde un año. Si un año ya tienes oyendo la palabra, ya es un buen tiempo para que tuvieras el material suficiente para vivir una vida victoriosa en Cristo, para ser realmente una vida, una persona diferente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no ha habido esos resultados? ¿Sabes por qué? Por ser inexperto en la palabra. ¿Sabe qué significa esto? Esta palabra, sí, no es más que un libro. Si tú no le encuentras, tú no buscas a Dios en oración y tú no te metes con Él, esta palabra va a ser un libro solamente. Pero si te vas a aquel que la inspiró, el que la inspiró va a soplar ese espíritu dentro de nosotros, va a venir, como dice el apóstol Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y vamos a poder conocer cuáles son las riquezas de la herencia que le ha sido dado a los santos y cuál la supereminente grandeza del poder de Dios, la cual operó en Cristo resucitándolos de los muertos. Entenderemos por qué Jesús es Dios, entenderemos todas las cosas, dice Deuteronomio, ahí el Señor, que hay cosas que tiene reveladas para sus siervos los profetas, para aquellos que se meten en el secreto con Dios. Pero regresando aquí al punto, dice, el que tiene que participar de la leche es porque no es maduro en la fe. Ahora, yo veo realmente un peligro, y esto vino a mi corazón de lo que está. Yo te voy a decir, yo sí creo verdaderamente que estamos entrando en los últimos tiempos. No me asusta porque un día tendríamos que entrar. Pero lo que sí te digo es, sí tengo una ocupación de que tú como iglesia lo sepas y sepas a qué nos vamos a enfrentar. Y tanta herejía que seguramente ya escuchaste por ahí en YouTube, y yo no sé si siquiera si estás viendo que es herejía. Y yo no sé si estás viendo lo que es correcto o no. Y yo no sé si entre tanto que estás escuchando sabes que está bien y que no de acuerdo a la palabra. Pero sí te voy a decir algo. Aquí algo dice, tengamos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay esa confusión? Si antes era tan claro qué era bueno y qué era malo, porque ejercitábamos los sentidos espirituales, sabíamos de acuerdo a la palabra que no. Ahora, ¿por qué estamos hablándole a una generación que viene y está preguntando a cada rato si esto es bueno, si esto es malo, si esto es bueno, esto es malo? Y unos ni preguntan y simplemente lo hacen. Sí, están haciendo cosas, sí, que no deberían de hacer. Y quiero decirte lo que dice Isaías 5:20. Fíjate.
Ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay, dice, de los que a lo malo dicen bueno. Ojos, porque en estos tiempos, el que no tenga los sentidos espirituales bien ejercitados, a lo malo lo va a llamar bueno. Aguas, ¿sí? Aguas, porque a lo malo se va a presentar como bueno, y si no estamos bien plantados en la palabra, vamos a creer que es bueno. Y aguas, porque a lo bueno lo van a llamar vano, y hay quienes hasta lo llaman religioso y nos lo comemos. Lo siento, sí, no lo digo por nada ni por nadie en particular, pero sí lo digo conforme a la palabra. Aguas, ¿sí? Porque si a lo bueno lo llamas malo y aún lo llamas religioso, ¿sí? Como una etiqueta para entonces justificar que lo podemos hacer, te voy a decir, el Señor siempre se va a preservar a que haya gente entendida en la palabra. Y yo como anhelo en mi corazón que tú seas uno de ellos. Que cuando venga una corriente, ¿sí? Cuando venga algo, una nueva corriente de pensamiento, como ya lo había en los tiempos de Pablo, tú lo puedes ver en las cartas que le escribe a Timoteo, Tito y Filemón, corrientes que ya mezcladas de los pensamientos filosóficos de la época. Entre los griegos, los gnósticos, ya mezclaban, ¿sí?, creencias entre los cristianos. Así mismo no ha cambiado. Y hay corrientes que se quieren mezclar. Y hay corrientes que quieren decir esto no está mal. Y hay corrientes que quieren decir no, si es religioso. Y hay corrientes que quieren decir esto ya está pasado de moda. Cuidado. Cuidado, ¿qué te asegura que puedes hacerlo, que puedes tomar la decisión correcta? Ten los sentidos ejercitados espirituales bien listos. Y tú vas a saber, así como por naturaleza sabes distinguir entre lo salado y lo dulce, si tú tienes esos sentidos espirituales bien entrenados, tú vas a saber qué está bien y qué está mal, ¿sí? No requerirás al pastor todos los días, tú vas a saber, porque la palabra te lo dice, porque Dios te lo enseña en la palabra, que tú sabes que eso no está bien, y tú sabes que no está bien. Entonces tenemos que cuidar esto. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Con que no nos encuentre que Él dijo una cosa y nos encuentra la iglesia de Cristo haciendo otra. Con que no nos encuentre que Él dijo que esto no estaba bien y nos lo encuentre haciendo todo disfrazado porque creímos que sí era para estos tiempos. Aguas, la iglesia no está para adaptarse a los tiempos. Nunca fue así. Nunca fue así. Aguas, tengamos mucho cuidado de lo que queremos realmente adaptar. Cuidado con la frase, es que ahora se hace iglesia así. Pues la palabra lo dejó bien claro cómo se hace iglesia. Seguimos. Entonces, estamos en nuestros sentidos espirituales bien entrenados y bien ejercitados. Y lo último, habría mucho más, y a lo mejor esta misma podría ser una serie, pero yo te hago una pregunta. ¿Qué encontraría? ¿Qué esperaría el Señor encontrar como resultado de que nuestra fe está siendo viva, verdadera, activa en esta tierra? Fe tiene que ver con obediencia. Obedezcamos los mandamientos de Cristo. Obedezcamos los mandamientos de Cristo. Y el Señor, antes de irse, dejó una serie de mandatos, los cuales los estamos viendo los viernes en grupo en casa. Y dejó una serie de mandamientos en los evangelios, porque la Biblia son más mandamientos. La fe tiene que ver con obediencia. Si nuestra fe no nos lleva a obedecer los mandamientos, entonces como que nuestros mandamientos, nuestra fe tiene que ser evaluada. Que si nosotros vivimos el cristianismo como pensamos, algo no está caminando bien. Mateo 28, del 18 al 20. Me voy a referir a uno. No voy a hablar de los mandamientos porque ahí lo estamos viendo los viernes. Me voy a referir a uno. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús dejó una serie de mandatos, pero el último,
que dejó, lo repitió 5 veces, o se escribió 5 veces, de forma diferente. Pero lo puedes ver en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en el libro de los Hechos. Dejó un mandato, dejó una tarea, ¿sí? Yo suelo decir que Jesús solamente dejó una tarea y es de la única que nos va a pedir cuentas. Y la pregunta es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿nos encontrará haciendo la tarea que nos dejó? ¿O nos encontrará haciendo tantas otras cosas más? Yo quiero decirte que realmente en estos días ha servido para reflexionar y que el Señor esté hablando a mi vida acerca de todo lo que la iglesia, ¿sí? La iglesia de Cristo hacemos, que no se está alineando a la tarea que Él dejó. Hay una tarea, hay un mandato y Él está esperando obediencia. Él está esperando esa obediencia como resultado de que tenemos nuestra fe puesta en Él. Y hay un mandato, que leímos, hay un mandato. ¿Sabías que hay un mandato que tiene que ver con su venida? Y es este. Pero vamos a leerlo ahí en Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Sí, estamos hablando del fin, ¿no? Estamos hablando de que estamos entrando a los últimos tiempos. Muchos comentarios yo estoy oyendo, pero lo que sí te digo es, iglesia, hay un mandamiento que está deteniendo la segunda venida de Cristo. Y esto es que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Y antes que habláramos de que si el rapto, que la bestia, que si esto, que todo aquello, yo te hago una pregunta. Y ya nos preguntamos, ¿qué tan avanzado estamos? Porque quiero decirte, hay más de 6,000 etnias en todo el mundo que no conocen de Cristo. Cerca de 4,000 millones de personas que no han escuchado de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Cuando la iglesia dejemos de enfocar en nosotros mismos y regresemos a enfocar nuestra fe en Dios, Dios será como un efecto que nos va a mandar al mandamiento de Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando venga el Hijo del Hombre, estará esperando que cada congregación y nosotros, Nuevo Comienzo, tengamos parte, estemos con una parte activa en la gran comisión. No solamente enviando obreros, apoyando la vida de obreros que ya están en el campo. Y quiero decirte que nosotros hemos decidido como iglesia ser parte de la gran comisión. No a como pensemos que está bien, a como dice la palabra. Creo que es un tiempo donde tenemos que reflexionar y ver que si realmente Jesús viene, te lo digo en serio, Jesús viene. Más vale que nos encuentre haciendo lo que Él nos ordenó. Más vale que Él nos encuentre haciendo lo que Él pidió. Más vale que nos encuentre ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Más vale que nos encuentre siguiendo la paz y la santidad. Más vale que nos encuentre ejercitando los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. Y más vale que nos encuentre con la mirada en lo eterno, cumpliendo la gran comisión y tratando de llevar más gente a una eternidad con Cristo. Ponte de pie ahí en tu lugar, en casa donde estás. Ponte de pie unos minutos y vamos a orar al Señor. Y esta palabra estuvo sonando desde el principio de semana que Dios la trajo, esta pregunta. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Al ver tantas, sí sigue la crisis, sigue la epidemia, pero yo empiezo a ver, créeme, y me pone a pensar la conducta
de muchos creyentes que yo los empiezo a ver, ¿sí? No ha pasado nada en sus vidas. Y si nosotros en medio de esta situación no hemos dejado que Cristo haga algo, ¿sabes una cosa? No sé qué tendrá que venir, pero hablo a todos aquellos que sí están ocupándose de su salvación con temor y temblor. Hablo a aquellos que quieren realmente conocer más a Dios. Hablo a aquellos que han decidido dejar de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hablo a aquellos que quieren realmente caminar con la palabra del Señor, que quieren vivir una vida con temor reverente delante de su presencia. Hablo a aquellos que esta situación les trajo una reflexión, y más que un miedo, les trajo una convicción de que tenemos todos que enderezar nuestras vidas y caminar de acuerdo a su voluntad. Si tú eres uno de ellos, acompáñame a orar y vamos a pedirle al Señor que a partir de este día nosotros, si yo pudiera resumir todo esto, lo resumiría en el punto número 1: nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a orar. Señor, oramos en esta tarde. Oramos, Señor, que de acuerdo a tu palabra, lo que tú nos has hablado, Señor, lo que has traído a nuestras vidas, oramos que realmente nos estemos, Señor, ocupando de nuestra salvación con temor y temblor. Es cierto, Señor, que estamos tan ocupados, Señor, siempre pensando en nuestras necesidades, siempre pensando en lo que nosotros necesitamos, Señor, solucionar, o nuestras provisiones, o en tantas cosas, pero muchas veces se nos olvida que la salvación, Dios, se hace efectiva cuando yo cada día tomo decisiones y me ocupo en referencia a ello. Que la salvación, Señor, es una decisión de vivir apartados para ti, de vivir en una vida santa, de vivir y buscar la paz con todos, de no permitir que raíces de amargura vengan a mi vida. Señor, oro, Padre, para que me ayudes a crecer. No quiero ser un niño en la fe, no quiero ser alguien que siempre tenga que ver los rudimentos. Quiero ser alguien, Señor, que aprende a madurar y que aprende a ejercitar los sentidos espirituales. Quiero ser alguien, Señor, que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, entre el pecado, Señor. Quiero ser alguien que camina a la luz de tu palabra. Señor, te lo pedimos. Ayúdanos para que nuevo comienzo, Señor, nos alineemos a tu perfecta voluntad. Señor, te queremos verte, queremos tu segunda venida, pero también entendemos que hay un mandato que cumplir. Señor, que cada creyente podamos hacer nuestra parte para cumplir, que este evangelio sea llevado a todas las naciones hasta lo último de la tierra, y entonces tu venida será. Señor, yo lo sé que lo haces por amor y compasión, porque no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por invitar a tu iglesia. Sí, Señora, que esté alerta, que esté atenta, pero que a colaborar contigo para que tu sacrificio sea dado a conocer en todos los términos de la tierra. Gracias, Señor, en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén. Tal vez tú escuchaste por primera vez este mensaje, tal vez estás, no sé, por alguna situación escuchando este mensaje. Lo que quiero decirte es que Jesús prometió venir. Jesús prometió venir por su iglesia. Jesús dio su vida por todos. Pero hay un paso para ser parte de su cuerpo, de su familia. Él proveyó su sacrificio en la cruz del Calvario. Si tú todavía no eres parte, si no le has entregado tu vida al Señor, si sientes que te agobian tus pecados y la maldad, y has sentido mucha inquietud en estos días porque no sabes el futuro, yo te invito a que entregues tu vida a Cristo. No tardes más, entrégale tu vida al Señor. Tienes todo que ganar y nada que perder. Hay una eternidad que te está esperando, pero que tu eternidad sea con Cristo. Si tú quieres, déjame guiarte en una oración. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Señor,
Te pido perdón por los pecados que he cometido. Te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por todo aquello que he hecho a lo largo de mi vida en contra de ti, que ha ido en contra de tus principios y tus mandamientos. Perdóname. Acepto tu sacrificio en la cruz. Límpiame con tu sangre preciosa y dame la oportunidad de comenzar de nuevo. Te lo pido, Señor, entra a mi vida, a mi corazón y enséñame a seguirte para poderte obedecer y para desarrollar una fe en ti. Gracias, Señor. Amén. Y si estás interesado en conocer más del Señor, estás interesado en cómo caminar esta vida de fe, puedes enviarnos un mensaje en lo particular y nos comunicaremos contigo. Bien, iglesia, yo espero, le animo de verdad, que estos mensajes que yo he estado sintiendo como el Señor nos está llevando a un punto, o nos afirmamos o nos afirmamos. No deje de ver el amor de Dios por usted. Si en estos días que no ha habido reuniones, usted se había estado alejando, su fe se había estado moviendo, hoy usted ha recibido una palabra, ¿sí?, que le anima, le impulsa y le desafía. Y si no lo entendió del todo, vuélvalo a oír para que le ayude. Y si necesita, llámeme entre semana, estamos para servirles. Bien, ¿qué les parece si nos preparamos para participar de la Cena del Señor? Tu sangre habla mejor que todo el clamor. En esta tierra hay justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre es, tu sangre habla mejor que todo el... Bien, hermanos, pues vamos a participar de la Cena del Señor. Espero que usted haya preparado todo en casa. Es un buen día para hacerlo. Y recuerde que la sangre de Cristo trae protección. Su cuerpo es, el pan representa su cuerpo. Y ahorita vamos a participar. No hay un límite para hacerlo, aunque sí los lineamientos que usted ya sabe, pero podemos hacerlo y vamos a hacerlo todo este tiempo que dure esta situación y que podemos confiar que hay esa protección de parte del Señor para nuestras vidas. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Bien, pues vamos a recordar que este pan representa el cuerpo de Cristo y representa que fue humillado, ¿sí?, fue burlado por nosotros, ¿sí?, fue escarnecido, y cada azote lo recibió para que nosotros podamos tener ahora salvación y podamos tener salud. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu sacrificio. Gracias por haber dado tu cuerpo, por haber dado, Señor, tu cuerpo en expiación por nosotros, por haber dado tu cuerpo para que nosotros pudiéramos tener ahora esa protección y esa salud que viene por tus llagas. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Te honramos y te adoramos al recordarlo en esta tarde. En tu nombre, Jesús. Amén. Puede participar. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bien, al participar de esta copa nosotros recordamos que hay un nuevo pacto, un pacto de amor, un pacto eterno, un pacto de salvación eterna, un pacto de cuidado hacia nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias por cada gota de tu sangre derramada. Gracias porque lo hiciste con amor por nosotros. Gracias, Señor, no escatimaste nada. Perdiste vida para darnos vida y te levantaste con poder y autoridad resucitando entre los muertos. Y ahora, Señor, recordamos este pacto
Señor, como una honra hacia ti, Señor, de que tú nos amas, de que lo has hecho todo a favor de nosotros y de que cuidas de tu iglesia. En tu nombre, Jesús. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Amén. Bien, pues muchas gracias, iglesia. Queremos darle gracias a cada uno de ustedes y por este tiempo, y no queremos pasar de por alto. Aprovechamos la oportunidad de una vez sabemos que hoy pues se festeja a todas las madres. Sí, gracias a todas nuestras hermanas en Cristo que son mamás. Gracias, las bendecimos en este día, que quisiéramos estar en casa todos juntos, en familia, ahí en la congregación, pero bueno, hoy no se puede. Les mandamos un fuerte saludo, una bendición especial, y les enviamos ese afecto hacia ustedes, y les honramos por tener este privilegio de parte de Dios, de ser madres, de educar, de formar hijos, y que sabemos que es un gran desafío. Las bendecimos y les recordamos con todo nuestro afecto, y pues les hemos preparado esto que a continuación se presentará. Muchas gracias por todo, familia, a todos en general les bendecimos, que tengan una excelente semana. Dios los bendiga.